Hoy nos acompaña el abogado Marmora Tosta para hablar sobre las detenciones de dirigentes de oposición en Venezuela. ONGs y partidos políticos contabilizan al menos 71 detenciones en los primeros 10 días de la campaña electoral en nuestro país. Abogado, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Marjorie. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar en tu programa. Al contrario, es un gusto para nosotros tenerlo para hablar de un tema tan importante en nuestro país. Estamos a pocos días de que se celebre un evento único, histórico en Venezuela, las elecciones presidenciales. Bajo este contexto, ¿qué representan estas al menos 71 detenciones según la ONG Observatorio de Paz? Al menos 48 de estas personas están relacionadas con la prestación de bienes y servicios a la campaña de la oposición. ¿Es esto cierto? ¿Qué se sabe hasta ahora? Lamentablemente es cierto, sí, ha habido una suerte de campaña de persecución en contra de la disidencia en el país y todo lo que represente la cercanía con la disidencia en el país. Esto lo vimos no solamente desde ahora, esto viene desde la época de las primarias y ha recrudecido en tanto y en cuanto se ha ido acercando pues el momento electoral, y desde el inicio de la campaña también ha arreciado terceras personas que inclusive no podemos calificarlas ni siquiera de políticos, sino que simple y llanamente son personas comunes que han tenido pues digamos la mala suerte de haber sido perseguidas por pensar distinto, por simpatizar en algún momento digamos con las giras de la oposición, o haber prestado servicios como trabajadores en su rubro a las caravanas de la campaña de la oposición, de María Corina Machado o de Edmundo González. Entonces, esto es un escándalo porque queda en evidencia que esto es una violación a lo que prevé las leyes electorales para el momento de la campaña electoral. Esto no debe tolerarse, es absolutamente irregular, es incorrecto, y por eso pues todas las ONG, todos los defensores de derechos humanos, los partidos políticos y el mismo Comando Venezuela, pues ha hecho sentir su voz de protesta en torno a esta situación. Veíamos las declaraciones del rector del CNE, del Pino, condenando lo que han sido estas detenciones calificadas como arbitrarias y hablando sobre la necesidad de que se respete el derecho al libre movimiento y a la libre expresión. ¿Está relacionada estas detenciones a un tema de suerte o cuáles son específicamente los derechos que se le estarían violando a estos civiles que están haciendo un trabajo de prestación de servicios? Caramba, todos los derechos, porque la suerte que han corrido ellos la corren también pues cualquier persona, siendo política o no, porque han sido violados sus derechos constitucionales en sí, el derecho al trabajo, el derecho al libre tránsito, el derecho a ejercer el trabajo que tenga bien esa persona, pero además, dentro del contexto de estos procedimientos bizarros penales, a estas personas se les ha violentado el principio de inocencia, el debido proceso, el derecho a la defensa, porque han sido conducidos de una manera absolutamente ilegal a procesos en donde no tienen ningún tipo de soporte la calificación penal de los delitos. En algunos casos se ha utilizado ciertos delitos clásicos, ¿no? Conspiración, tal, pero ahora estamos viendo que se están usando figuras delictivas de crímenes comunes, de delitos comunes, para tratar de justificar estas detenciones, lo cual es preocupante en este momento de crispación política y no debe ser. El CNE está llamado a poner un coto a esta situación también, porque estamos en medio de la campaña electoral y esto no debe ser permitido. ¿Cuáles son las características, el contexto para enmarcar estas detenciones como arbitrarias y cuáles son los argumentos legales o jurídicos para hacer estas detenciones? Bueno, las detenciones arbitrarias, recordemos que en Venezuela solamente puede ser detenido de dos formas: o que estés cometiendo un delito infragante y te agarren con las manos en la masa, para decirlo coloquialmente, o que sea mediante orden judicial. Ahora, una orden judicial presupone la existencia de una investigación previa en donde, respetando todas las garantías del debido proceso, una persona sea llamado a declarar, sea llamado
a expresar los argumentos que en su favor tenga bien en el caso de que sea señalado de haber cometido un hecho punible cualquiera, de cualquier naturaleza. Si después de esa investigación previa y del trabajo de la policía y del Ministerio Público se considera que una persona es responsable y que merece ser tramitado con una pena corporal, que inclusive en el peor de los escenarios también tendría una medida cautelar, porque la excepción es la detención y la regla es estar en libertad para el proceso penal, o por lo menos eso es lo que decía la ley todo este tiempo, y no te lo respetan, es arbitraria esa detención. ¿Por qué? Porque sin que existiera eso, las personas son detenidas violentamente, son conducidos a estos procesos. Se ha practicado una cuestión malsana que hemos denominado pues la recurrencia de la desaparición forzada, que te desaparecen, no te permiten ver a tus abogados ni a tus defensores, a tus familiares, y en el momento de la presentación también te llevan a los tribunales y no te permiten la defensa privada, te imponen un defensor público y te alejan de todo el espectro de lo que sería el ejercicio real de tu defensa privada. Entonces, bajo ese contexto, todo esto es completamente arbitrario. Abogado, ¿qué se sabe de a dónde han sido trasladadas estas personas, si han tenido algún contacto con sus familiares y si presentan algún estado de salud que amerite una asistencia médica importante, oportuna? Mira, por supuesto que muchas de ellas están enfermas, muchas de ellas pues no la están pasando muy bien. Algunas han sido liberadas, otras permanecen detenidas. Tengo el caso en este momento del señor Ricardo Albacete Vidal, el empresario que prestó cobijo a María Corina Machado en el Táchira con su equipo y ha sido perseguido. Ese es un señor de 71 años que tiene patologías importantes de salud, respiratorias crónicas muy delicadas. Es un paciente oncológico en remisión, pero igual tiene que tener unos cuidados importantes. Y ese señor el día sábado fue presentado a espaldas mías, a pesar de yo tener 12 horas en la puerta del Palacio de Justicia que no me dejaron ingresar. Él solicitó la presencia mía, se lo negaron, le impusieron un defensor público, pero no contentos con eso, a él el ordenamiento jurídico le prevé que independientemente de este proceso absurdo y basado en falsos supuestos, tenían que acordarle, según la ley, una medida cautelar de arresto domiciliario, porque es un señor que tiene todas las condiciones y la edad que establece el Código Orgánico en el artículo 231 del Código Orgánico Procesal Penal, y no es una cosa que tiene que valorar el juez, tiene que hacerlo porque es un deber, y sin embargo se lo negaron y lo privaron de libertad y sigue detenido. Entonces, cuando uno observa estas cosas, entiende la naturaleza de la persecución, pues que es como para sembrar, digamos, un precedente importante y que las personas pues tengan temor de participar. Más allá de que públicamente veamos la reacción, por ejemplo, del Poder Electoral, de miembros del CNE instando a que se respeten los derechos de la población civil y que transcurra en paz este proceso de campaña electoral previo a las elecciones del 28 de julio, ¿qué pueden hacer estas personas si ni siquiera tienen acceso a una defensa privada? Bueno, mira, todos los que estamos involucrados en la defensa de derechos humanos también estamos haciendo nuestro trabajo de acompañarles, de denunciar pues las irregularidades en todos estos procesos, pero también las instituciones tienen que actuar. O sea, si nosotros estamos en esta situación y estamos buscando una salida electoral en paz para el país, yo pienso que eso por encima de cualquier cosa es lo que se tiene que preservar. La gente está ganada al rescate del voto como un mecanismo para el ejercicio de sus derechos civiles y políticos en paz, sin problemas. Y yo creo que eso es lo más importante que se tiene que preservar. Y un país que, bueno, ya está cansado de esta situación y quiere expresarse de esa manera en el ejercicio pleno de lo que establece la Constitución y los tratados internacionales, que son sus derechos humanos y en este caso los derechos civiles y políticos.
Entiendo que un gran número de detenciones se registraron en el estado Táchira con la movilización de la oposición. ¿Es esto cierto? Y bueno, ¿qué queda entonces para la ciudadanía cuando sean convocados a concentraciones de calle? La gente lo pensará dos veces antes de salir. Marjorie, yo creo que digamos, esta suerte de campañita del terror no ha funcionado, porque lejos de la gente cohibirse de participar, es como que han tenido un incremento y un aliciente de hacerlo, porque ven lo injusto de todas estas situaciones y la gente perdió el miedo en Venezuela. Se ve en todas partes, la gente participa con mucha alegría, con mucha fe, con mucha esperanza y también con mucha templanza, conociendo perfectamente pues todos los riesgos asociados, pero lo están haciendo y fíjate que no ha funcionado para nada la represión, todo lo contrario, la gente se siente como más envalentonada porque ve lo injusto de esta situación y ve que, bueno, de repente las instituciones tampoco responden, pero como esto es un movimiento 100% ciudadano, ya la ciudadanía, los electores, las personas en Venezuela, pues arroparon este movimiento cívico como de ellos mismos y no de los partidos políticos. Entonces, estamos viendo pues digamos, este renacer de la esperanza para confiar en una elección presidencial para salir de esta pesadilla. Abogado, usted que le da seguimiento a cada uno de estos casos, ¿tiene un balance para el día de hoy de cuántas personas se encuentran detenidas relacionadas con la campaña de la oposición y cuántas personas han sido liberadas hasta la fecha? Caramba, hay un informe que está rodando por allí que hizo el Laboratorio de Paz, que es muy cercano digamos, a la realidad que existe en Venezuela. Tú más o menos lo mencionaste. Ha habido como 70 y tantos detenciones, algunas personas han estado ya en libertad, otros permanecen detenidos, pero esta es una cifra que va a ir variando, como ustedes lo saben, en tanto y en cuanto avance la campaña electoral. Pero en efecto sí, estamos haciéndole el seguimiento a todos estos casos y bueno, mirando muy de cerca pues cuál es el desenlace de cada uno de ellos y prestando apoyo pues, a los familiares y a estas personas en este trance tan delicado. Abogado, una pregunta. Para esos familiares que están en esa situación de preocupación por lo que significa la detención de un ser querido, como el caso del empresario que usted señala, que es un empresario, una persona mayor que tiene una condición médica importante, ¿qué debe hacer cuando no tiene información sobre dónde está, cómo puede ayudar a su familiar? ¿Cómo ustedes le pueden brindar apoyo? Bueno, mira, todas las ONG y los defensores de derechos humanos estamos trabajando en ese tipo de cosas. Se reciben, pues, digamos, las denuncias de la familia y se les da acompañamiento. También, abogados privados se han manifestado en favor de la ayuda de estas personas, en el interior, sin que medie ningún tipo de otra cosa que el querer ayudar a sus semejantes. Esto es muy bonito y esto se está viendo a lo largo y ancho del país. Y bueno, bajo ese ejercicio ciudadano de lo que significa ayudar a los demás, pues se están dando este tipo de situaciones en toda Venezuela, ¿no? Lo que nos permite, pues, de una forma u otra, tratar de ayudar a estas personas. Pero evidentemente lo que hay que hacer es ubicar ciertamente la información de dónde están, quién los tiene, dónde fueron trasladados, para entonces empezar allí a reconstruir pues el tracto procesal de cada uno de esas detenciones y poder hacer las denuncias correspondientes que haya lugar en cada uno de esos casos, ¿no? Justamente sobre eso quisiera profundizar. Siempre las víctimas y sus familiares quieren justicia en estos casos. ¿Han elevado ustedes la documentación de estas detenciones arbitrarias a organismos internacionales de derechos humanos? Sí, por supuesto. Permanentemente se hace porque normalmente es el procedimiento. Uno agota las vías nacionales, se presentan pues ante los organismos nacionales ese tipo de denuncias. Si hay silencio o no hay ningún tipo de respuesta, pues ya quedan abiertas las puertas de ejercer estas denuncias
denuncias en instancias internacionales para preconstituir pues las pruebas en cuanto a la violación de derechos humanos de estas personas. Gracias, abogado, por acompañarnos el día de hoy. Seguiremos muy atentos al desarrollo de cada uno de estos casos para brindarle la actualización correspondiente a nuestra audiencia. Feliz día para usted. Igualmente, un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo. Era el abogado Omar Mora Tosta acompañándonos el día de hoy para brindarnos aquí en Buenos Días, en vivo, la actualización de lo que han sido estas detenciones. Según el Observatorio de Paz, al menos 71 personas han sido detenidas de manera arbitraria en estos 10 días de campaña electoral en Venezuela, de las cuales 48 de ellas han sido vinculadas con civiles, con personas que prestan bienes y servicios al comando de campaña, lo que ha sido esta logística de campaña de la unidad en Venezuela.